realmente sean relevantes, aquellos que pudieran en algún momento afectar las decisiones que los usuarios toman a partir de los estados financieros. Y entonces, para empezar, de acuerdo con esa norma, nos dicen que los fraudes que pudieran tener un efecto en los estados financieros, básicamente se los puede agrupar en dos categorías. En aquellos que podrían implicar la manipulación de los estados financieros, seguramente dirán ustedes aumentar ingresos, aumentar gastos, disminuir gastos. El rato que hablamos de cualquiera de esas partidas, implícitamente dirán eso automáticamente afectan a los activos y pasivos. Si yo aumento los ingresos de una empresa, o tiene que aumentar los activos o tiene que disminuir los pasivos, ¿no es cierto? Regla lógica de la partida doble. O si quiero disminuir los gastos, tengo que disminuir o aumentar los activos y tengo que disminuir los pasivos. Otra vez dirán, regla básica de la partida doble. Por lo tanto, toda esa condición nos llevará al hecho de que yo no necesariamente voy a poder identificar todos los aspectos de fraude dentro de un estado financiero, y uno de aquellos que los que más me preocupará seguramente será aquel relacionado con la manipulación de los estados financieros. Permítame un ratito, me están llamando de la carrera, algo debe estar pasando. Es el uso indebido de los activos. Cuando hablamos del uso indebido de los activos, también es la malversación de los activos dentro de una empresa. Obviamente hay empresas donde por ahí no hay muchos activos que malversar, pero en esencia, en todas las empresas dirán, siempre van a haber, por ejemplo, dinero, y eso puede ser sujeto de malversación. En otras por ahí los inventarios. El rato de decir malversación que implica o que malutilicemos los recursos o que también por ahí una o personas dentro de una entidad se lleven esos recursos o inclusive terceras personas ajenas a la entidad se lleven esos recursos. Entonces, esos son los dos tipos de fraude con los cuales nos podemos encontrar cuando hacemos referencia a los estados financieros. En realidad, el aspecto clave que la norma define cuando hablamos del tema de fraude es que nosotros debemos estar siempre alertas, pendientes de cualquier factor que podría implicar la existencia de un fraude, más todavía si él pudiera tener un efecto en los estados financieros. Y entonces dirán ustedes, para estar alertas, para estar pendientes, lo único que en realidad tenemos que aplicar es nuestro escepticismo profesional. Eso de ser escépticos es lo que nos permitirá estar siempre pendientes, siempre alertas de cualquier aspecto que podría implicar un fraude dentro de una organización. Sin embargo, la norma también nos da ciertas pautas de aspectos que seguramente van a guiar nuestro accionar, nuestra actitud, y nos tienen que mantener alertas durante la auditoría. Entonces, para guiar todo aquello, nos dicen que debemos partir de la aplicación de los conceptos que tiene el triángulo del fraude. Decimos triángulo porque son tres aspectos que debemos tomar en cuenta y donde normalmente nos dirán los fraudes, o para que ocurra un fraude, primero siempre tiene que haber una oportunidad. Si la oportunidad no existe, el fraude no se perpetra. Entonces vean ustedes, si hablamos de los hechos de hace un par de semanas donde destrozaron, por ejemplo, al destrozar estamos, dirán ustedes, malversando los recursos de una empresa como la del teleférico, por ejemplo, entonces dirán, ¿por qué se dio aquello? Ah, porque con todo el problema social que existe en nuestro país, vean, se generó una oportunidad de que personas por ahí totalmente desaforadas, sin criterio, qué sé yo, se dan a la tarea de ir a destrozar bienes de dominio público, como si a nosotros no nos costara. Y por el otro lado dirían, y como si eso no tuviera una sanción llegado el momento. Pero parece que obviamente la justicia no les llega a ellos, ¿no ve? Y entonces dirían, ah, es porque ha habido una cierta oportunidad. Ahora vean, esa oportunidad, dirán ustedes, a veces tiene que ir ligada de otro factor que es o la presión para perpetrar un fraude o el incentivo de poder hacerlo. Obviamente, el rato de ir a destrozar los bienes de una empresa, dirán ustedes, tal vez es por la presión social de esos grupos y no sé, pues qué condiciones, bajo qué condiciones actuarán.
pero alguna presión tiene que haber. O al otro lado dirán, o tiene que haber pues algún incentivo. Y entonces vean, ahí aparece la denuncia por ahí que hicieron hace algunas semanas de que todas esas movilizaciones tenían financiamiento y a quienes iban a marchar, a bloquear y en esencia a generar todo este problema social eran personas a quienes les pagaban creo que entre 300 y 500 bolivianos por ir a bloquear. Entonces vean, si este problema ya lleva 30 días y por ahí nos pagan 500 bolivianos por ir a bloquear cada día, es como recibir 15.000 bolivianos al mes. Entonces yo les diría, yo prefiero pues ir a bloquear que estar dando clases, inclusive voy a ganar más que dando clases, ¿se dan cuenta? O por ahí cualquiera de ustedes me dirá, antes que estar dando mis clases de ayudantía, prefiero estar bloqueando, voy a ganar más plata. Tiene lógica, ¿se dan cuenta? Y entonces dirían, ahí no hay una presión, lo que hay ahí es un incentivo, ¿se dan cuenta? Y el incentivo no solamente de ir a bloquear, sino hasta de destrozar. Yo decía, ¿cómo pueden haber destrozado la capa asfáltica de las carreteras, eh, destrozando, cavando, creando zanjas, destrozando, vean, el ornato público en la ciudad de La Paz, en la ciudad del Alto, todas esas rejitas que protegen en teoría las jardineras, que nos debe costar un montón de plata como bolivianos, destrozadas, esos bloques de cemento que sirven para separar las vías en la parte donde hay doble tránsito, destrozadas. Yo no sé cómo hacen para sacarlas de su lugar, si eso está en teoría incrustado dentro de la capa asfáltica y todo eso han destrozado y nadie dice nada. O sea, como en este país como que no tenemos justicia y cualquier rato en un acto de, ¿cómo podemos llamarlo?, de convulsión social, podemos pensar que hay que destrozar todo y nadie nos va a decir nada. Entonces dirán, eso es porque tiene que haber o una presión, se dan cuenta, para que actuemos de determinada forma, o tiene que haber un incentivo. Pero además hay la justificación o la racionalización de los hechos. Entonces el rato que por ahí vean lo agarran a un tipo de esos, el tipo agarra y dice, es que lo que estamos haciendo es luchar por nuestras reivindicaciones sociales, luchar por los derechos que tenemos. Con esa justificación, ellos piensan que pueden destrozar los bienes del Estado, los bienes de una empresa, los bienes de una entidad. Y así dirán, obligan a las empresas a cerrar sus instalaciones, a las tienditas a veces las saquean, y todo eso dirían, no pues todas esas son condiciones que se generan, vean, en condiciones que en esencia son fraudulentas. Y entonces cuando nosotros hablamos desde la perspectiva de una empresa, al momento de realizar una auditoría de estados financieros dirán, esos son los aspectos con los cuales tenemos que estar alertas. Son los aspectos que tienen que llamarnos la atención y obviamente tenemos que estar alertas en cualquier momento de que esas condiciones puedan existir para generar un fraude. Y vean, la universidad no está libre de esas cosas. Dirán ustedes, exactamente habrán las mismas condiciones. Por ejemplo, existe la oportunidad de ciertas cosas y por ahí perpetramos fraudes. Vean, hace 3 semanas ya son, ¿no es cierto? Estamos en clases virtuales. Y la pregunta es, ¿y todos estamos pasando nuestras clases? Por ahí algún docente se le ocurre y, muchachos, hoy no vamos a pasar la clase, ¿no ve? Mm, ¿Y por qué no, digamos? Ya, y si no pasamos, ¿cuándo la reponemos la clase? Vean, no hay nada. Y dirán, es que en la virtualidad, como que nadie nos está controlando si estamos o no pasando clases. Eso está generando una oportunidad. Ahora vean, ¿y por qué ese docente no habrá pasado clases? Tal vez porque tenía que ir a hacer fila a la gasolina o tenía que ir a hacer fila para comprar, no sé, pues un kilo de carne, ¿se dan cuenta? Porque si no, en su casa no tenían que comer y dirán, esa era una presión, ¿sí? Y luego él justificará tal vez diciendo, pero no pasa nada con que no pasemos un día clases, ¿no? Finalmente, si los administrativos trabajan medio tiempo, ¿por qué yo puedo no pasar un día clase? ¿Se dan cuenta? Estoy racionalizando mi forma de actuar, que no es la correcta, pero la estoy racionalizando. Ahora, obviamente, por ahí alguien diría, ¿y eso a nadie le importa? Por lo menos no desde la perspectiva de una auditoría de estados financieros. ¿Por qué no? Porque no tiene efecto sobre los estados financieros. Esa persona, independientemente, igual que en cualquier trabajo,
Si una persona no asiste a su trabajo, le descuentan por el atraso o por el día no trabajado. Pero vean, ese descuento no va a disminuir su total ganado. De acuerdo con la Ley General del Trabajo, igual se le debe pagar el salario completo. Y entonces ahí aparecen los sindicatos, donde son los sindicatos que dicen, a esa partecita de los atrasos tienen que ir a la cuenta del sindicato y nosotros vamos a decidir qué hacemos con eso. Entonces por ahí dirán, al final a la empresa eso no le afecta, el gasto va a seguir siendo el mismo. Y sin embargo, vean, hay un fraude de por medio. Alguien actuó de una manera indebida. Por ahí no tuvo efecto sobre los estados financieros, pero el fraude existió. O por ahí vean, una persona de la universidad un día se saca uno de los activos que tiene, un vehículo, y por ahí dicen, vamos a aprovechar el fin de semana y nos iremos, no sé, pues por algún lugar a pasar el fin de semana con todo el problema que tenemos. Nadie se va a dar cuenta, no ve la gente ni va a la universidad ahora. Ahora vean, esa persona puede sacar el auto, puede volver inclusive guardarlo, le pone la misma cantidad de gasolina y nadie se dio cuenta. Y sin embargo, esa persona hizo el uso indebido de un activo. Y sin embargo dirían, ¿y qué pasaría si esa persona saca el auto, se encuentra con un bloqueo o con una de esas zanjas que han cavado ahora y destroza el auto? Ahora sí, ese uso indebido sí podría tener un efecto sobre los estados financieros. Pero vean, todas esas condiciones, dirán ustedes, son aspectos sobre los que tenemos que estar alertas, pendientes, aplicando el escepticismo profesional. Y entonces, si hablamos de esos dos tipos de fraude, dirán, primero, cuando hablamos de la manipulación de los estados financieros, ¿para qué? ¿Para qué se manipulan los estados financieros? Tal vez porque alguna empresa quiere presentar más utilidades, menos utilidades, pagar más impuesto, pagar menos impuesto, no sé. Y entonces dirán, ¿y quiénes podrían realizar ese tipo de fraudes? Tanto los propietarios como los gerentes de la empresa, pero también los mismos empleados dentro de la organización. ¿Por qué lo pudieran hacer? En el caso de los propietarios y los gerentes, tal vez por un beneficio personal. Obviamente, dirán ustedes, si pagamos menos impuestos, tenemos más utilidades, hablando de los propietarios, ¿no es cierto? O dirán ustedes, hablando tal vez del gerente, que en Bolivia somos empresas, la mayoría familiares, obviamente pagar menos impuesto podría implicar más ingreso para ese gerente también. Entonces, podría ser un tema de carácter personal. O por ahí dirán, un gerente que le ofrecen una bonificación, un bono, una prima, por llegar a un cierto resultado, por ahí quiere aumentar las utilidades con tal de generar ese bono o esa prima. Entonces normalmente es un beneficio de carácter personal. ¿Cómo lo hacen? Por el poder que estos tienen al estar en los niveles altos de la organización, normalmente pueden infringir, pueden pasar por encima los controles internos. A partir de eso dirán, podrán generar transacciones falsas, ficticias, o tal vez contabilizadas de una manera incorrecta. Seguramente se van a poner de acuerdo con los empleados en la forma en la cual podrían hacer aquello, pueden hasta manipular las políticas contables o aprovechar también las debilidades de control interno. Y si estas personas perpetran un fraude, ¿a cuánto ascenderá eso? Normalmente nos dicen que los montos van a ser significativos por el nivel de conocimiento que ellos tienen de la entidad de las operaciones que obviamente les podría beneficiar. Pero también los empleados pueden hacerlo. Otra vez dirán, ¿y por qué? También por un beneficio personal. Por ejemplo, vean, un empleado podría decir, me han puesto un cierto nivel de ventas en el mes de mayo, pero mayo ha sido un mes muy complejo, entonces me voy a inventar una ventita el 31 de mayo para llegar a mi nivel de ventas establecido. Una venta ficticia, ¿se dan cuenta? Otra vez, para llegar a un beneficio personal. ¿Cómo lo hacen? Con transacciones falsas o que están registradas inadecuadamente. También tiene que haber colusión, tienen que ponerse de acuerdo varios para que un fraude funcione. Y obviamente y dependiendo de su nivel de ubicación, tal vez es un señor que trabaja en el área contable, podrá manipular las políticas o explotar ciertas debilidades de control interno. Sin embargo, en el caso de los empleados, el importe que podría generarles un beneficio podría no ser muy significativo. Pero si eso se acumula en el tiempo, seguramente dirán, y no se lo detecto oportunamente, los montos pequeños pueden sumar y volverse en un importe grande también. Al otro lado, la apropiación indebida de los activos, que en esencia es
el convertir los activos para un uso o un beneficio personal, también lo pueden hacer los propietarios y la gerencia y también los empleados. En el caso de los propietarios, la pregunta sería ¿y por qué? Otra vez, por un beneficio personal, otra vez para ayudar a alguien que tiene alguna necesidad. ¿Sí? Por ejemplo, yo, rector de la universidad, le puedo autorizar al chofer que saque nomás el auto, ¿no? Finalmente, ¿qué puede pasar? Que saque el auto. ¿Se dan cuenta? Como haciéndole un favor a ese chofer de la universidad. ¿O soy yo el que me saco el auto? Porque soy el rector o soy el decano de la facultad, me llevo el auto de la universidad para pasear el fin de semana, ¿no ve? Dado que no hay combustible, yo puedo sacarme ese auto y utilizar y gastarme el combustible de la universidad. ¿Qué problema hay? ¿Se dan cuenta? ¿O cómo lo hacemos? Pasamos por encima los controles, a veces podemos robar el inventario o los activos o explotar también debilidades de control interno y normalmente uno dice, ¿y a cuánto podría ascender eso? Depende mucho de la necesidad particular que tengan las personas. A veces, vean, les estoy diciendo sacar el auto, estoy hablando de pequeños importes en el uso de la gasolina. Pequeños, ¿se dan cuenta? Pero llegado el momento yo diría, ¿y si puedo sacar el auto? ¿Por qué no me puedo llevar otras cosas también? Entonces, obviamente, los montos que pueden ser pequeños, si no se los detecta otra vez, pueden ser cada vez más grandes. Los empleados también lo pueden hacer con el mismo propósito, o para un beneficio personal o para ayudar a alguien que tiene la necesidad. Pueden robar inventarios o activos, explotar debilidades de control interno y otra vez dirían, los importes serán pues específicos, pero a medida que eso se va acumulando, los importes pueden ser significativos. Ahora bien, dentro de cada uno de ellos, decíamos que vamos a identificar esas oportunidades, los incentivos, las presiones y la forma en la cual se racionaliza. Esos en esencia se convierten en fuentes, lugares donde se pueden originar los fraudes. Por lo tanto, para nosotros serán fuentes de riesgo de fraude. Dentro de la guía que ustedes tienen, creo que está en el volumen uno, si mal no recuerdo, el tema de fraude. No me acuerdo bien en qué partecita está ubicado, pero ustedes lo pueden encontrar. Vean, estos solamente son algunas diapositivas donde he extractado algunos puntos que están dentro de la guía. Entonces nos dicen, si hablamos de incentivos, por ejemplo, estará el tema de la estabilidad financiera, que por ahí se ve amenazada por condiciones económicas de la industria, de la misma operatoria de la entidad. Entonces dirán, si hay problemas dentro de la operatoria de la industria, por ejemplo, la industria del turismo debe estar seriamente afectada después de este mes de bloqueos que estamos atravesando. Pero si como gerente de una empresa de turismo yo me comprometo a cumplir ciertos niveles de rentabilidad o ciertos niveles de ingreso y no los logro, eh, vean, podría honestamente mencionar a los propietarios que los objetivos no se cumplieron por los temas sociales, pero si no me lo aceptan, por ahí me votan. Entonces no quiero quedarme sin trabajo. Hay una presión, ¿se dan cuenta? Y por ahí, por esa presión, podría manipular los estados financieros para tal vez mostrar una realidad que no es la que existe. Datos que no relacionan o no tienen que ver con la realidad que estamos atravesando en este momento. Por ahí dirían, existe una excesiva presión de que la administración cumpla ciertas expectativas, como les decía, metas en cuanto a utilidades, el cumplimiento de ciertas regulaciones, por ejemplo, que a veces podrían hacer que la administración, la gerencia, se vea obligada a mostrar en sus estados financieros circunstancias que no son. Lo mismo puede ocurrir con las obligaciones financieras personales o dirán ustedes que pueden crear presiones en la administración. Si por ahí vean, ojalá nunca nos ocurra, pero ¿qué pasaría si en un determinado momento somos gerentes de una empresa y resulta que tenemos un familiar que por ahí se enferma y que para que podamos lograr que ese familiar reciba la atención médica adecuada, necesitamos una gran cantidad de dinero, que no la tenemos, pero somos gerentes de una empresa, somos los contadores de una empresa. Por ahí podemos encontrar algo que nos permita retirar dinero sin que se den cuenta, como que me puedo prestar plata de mi empresa
sin que se den cuenta más o menos. Entonces dirán, ¿por qué? Porque tengo una presión de carácter familiar. Pueden haber relaciones adversas entre la entidad y los empleados que tengan acceso a determinados activos. Y entonces dirán, el rato que los empleados están como que disconformes dentro de una entidad, por ahí o se llevan los activos o por ahí los despilfarran. Vean, muchas veces ocurren hasta sabotajes en las empresas industriales. En la pregunta es decir, ¿qué pasó con la materia prima? ¿Por qué hay tanto desperdicio en un determinado mes? Y los empleados hechos a los locos, no pasó nada, falló la máquina o lo que fuera, ¿se dan cuenta? Pero en realidad tal vez está ocurriendo eso porque hay una mala relación entre los empleados y quienes gestionan ese negocio. O por ahí una situación financiera personal de un gerente también puede verse amenazada por el desempeño. ¿Qué pasa si nos hemos acostumbrado a ciertos niveles de ingreso que nos generan, por ejemplo, beneficios a los empleados y llegado el momento en un mes como mayo donde las condiciones no son normales, no vendemos lo mismo y nuestros bonos bajan y la pregunta es, no, pues yo no puedo bajar el bono. Bajar el bono implica bajar mi nivel de ingresos. Mi nivel de ingresos no puede ser menor. Yo ya estoy acostumbrado a cierto nivel de gastos. Entonces, vean, esas condiciones terminan siendo a veces presiones. Además de las presiones, también están las justificaciones que encontramos, ¿sí? Y entonces dirán ustedes, a veces, por ejemplo, la conducta de los empleados indica un descontento que ellos tienen, ¿sí? Con la misma entidad. Entonces, a veces el empleado por ahí se lleva ciertos activos y cuando se le pregunta qué pasó, por qué, y él dice, es que me pagan muy poco. Para lo que me pagan, no estoy conforme. Entonces, lo que me he llevado es una forma de que realmente me paguen lo que realmente yo debería ganar, ¿se dan cuenta? Obviamente, cuando existe una baja moral, no existen principios, no existen ética por parte de las personas que realizan las actividades, también son factores que demuestran aquello. O por ahí la administración es muy tolerante, así como nuestro presidente, ¿no ve? Destrozan las cosas, maltratan a las personas, nos dejan aislados, no tenemos comida y el presidente sigue esperando que vayan a dialogar. ¿Se dan cuenta? Entonces uno dice, no, pues eso ya no puede ocurrir. Es exactamente lo mismo cuando hablamos de una empresa. O por ahí la administración pasa por alto. Es como que no le interesa el monitorear o revisar los riesgos a los cuales está expuesta su entidad. Obviamente eran, pero también hay oportunidades. Entonces, ¿las oportunidades de dónde pueden aparecer? Por ejemplo, cuando hay activos que son susceptibles de apropiación indebida, cuando se procesan grandes importes de efectivo o simplemente el efectivo está en la mano. Entonces, cuando, por ejemplo, una empresa todos los recursos que recauda los deposita en el banco, eso ya no es tan fácil de mover. Pero si los tiene ahí en una caja fuerte, cualquier rato alguien se puede llevar ese dinero. Por ahí existen artículos de inventario que son de un tamaño pequeño, pero tienen un gran valor y una gran demanda, como por ejemplo las joyas, o dirán ustedes los metales preciosos, o por ahí ciertas partecitas de los vehículos o de inclusive los computadores que tienen grandes valores. Entonces alguien por ahí al paso se toma uno de ellos, nadie se da cuenta, ¿no ve? Y desaparece algún artículo del inventario de una empresa. Activos que son fácilmente cambiables, como documentos que son emitidos al portador, que se los puede fácilmente endosar. Cuando son nominativos, eso es más difícil, porque al ser nominativos tiene que haber un endoso específico. Los activos fijos, cuando son de tamaño pequeño, que se pueden negociar, que no tienen identificación de propiedad visible, son aspectos que generan oportunidades. También dirán ustedes, emergente de los controles internos inadecuados. En realidad, cuando el control interno no existe o el control interno no funciona adecuadamente, esa ausencia de controles o deficiencias en los controles es la mayor oportunidad para perpetrar aspectos de fraude. Cuando, por ejemplo, dirán no hay una adecuada segregación de funciones o la administración no supervisa adecuadamente los desembolsos que se realizan a los responsables de los activos, por ahí no se realizan las vacaciones que debían ser obligatorias y uno dice, ¿y por qué son importantes las vacaciones? Siempre es importante que una persona salga de su trabajo, se tome sus días, no solamente por un tema de descansar, sino desde el punto de vista de la empresa, porque es mejor que entre otra persona que haga esas mismas actividades y que si todo está perfecto no va a haber ningún problema.
Pero si por ahí nos encontramos con que el que estaba antes no estaba haciendo las cosas bien, el que está entrando ahora por ahí detecta cosas que no son correctas. Esa es la condición de una vacación. También cuando los registros son inadecuados, cuando no existen autorizaciones y aprobaciones dentro de los niveles que sean pertinentes o no se han establecido las medidas físicas de seguridad para el efectivo, para los inventarios, para las inversiones, también son, dirán ustedes, oportunidades de perpetrar fraudes cuando no existen conciliaciones o cuando la documentación no se genera de manera oportuna. Todas esas son, dirán, fuentes de riesgo de fraude precisamente porque son parte de los controles internos. Y entonces, al final de todo eso, dirán ustedes, lo que en esencia la norma pide es que nosotros para todo el tema de lo que son los riesgos de fraude, siempre tenemos que mantener un alto nivel de escepticismo profesional. No tenemos, evidentemente, la obligación de identificar todos los fraudes que pudieran haber, pero sí deberíamos estar alertas a la condición de que en cualquier momento pudiera aparecer un fraude. Y obviamente, y para identificar ese fraude, seguramente lo tendremos que hacer a través de las oportunidades, a través de las presiones que puedan haber, o finalmente eran a través de la forma en la cual se racionalizan ciertos aspectos. Y entonces siempre dirán, tenemos que estar alertas a esas condiciones que podrían indicar la existencia de un fraude. Y por lo tanto, el estar alertas dirán, ¿qué implica? Que reconozcamos, que estemos conscientes de que en cualquier momento, por más que parezca que los ejecutivos de una empresa tienen altos valores de integridad y ética, a veces igual pueden cometer actos de fraude. Por más éticos que parezcan, pueden verse involucrados en condiciones de fraude. Y entonces tenemos que tener también una mente inquisitiva, evaluar de forma crítica diferentes aspectos, hasta la validez de la evidencia tenemos que evaluarla. Vean, yo recuerdo hace algunos años, un día estábamos haciendo auditoría y resulta que dentro de la muestra que habíamos establecido me tocó inspeccionar la compra de papelería, que era una transacción habitual era un proyecto de inversión que hacían capacitaciones. Por lo tanto, para las capacitaciones compraban materiales, compraban refrigerios, qué sé yo, pero habían materiales que compraban. Y entonces tomo por ahí el comprobante que habíamos seleccionado y resulta que la factura por la compra era de la fotocopiadora El Rapidín. Ok, fotocopiadora El Rapidín y veo la factura, la 004. Perfecto. Sí, verifico los datos, no había ningún problema aparentemente. Y luego, entre lo que seguía inspeccionando documentos, veo otra compra de material y otra vez el Rapidín. De lo que me acordaba, el Rapidín también le había vendido para un evento anterior. Ah, debe ser un buen proveedor, ¿no ve? Y la factura, la 004. Sigo inspeccionando documentos, otra vez el Rapidín y la factura, la 005. Ay, qué raro, ¿no ve? A ver, y vean, es como que ese rato mi mente abierta me dice, a ver, buscaremos varios. Y resulta, vean, que todas las compras de material eran del Rapidín y el Rapidín le facturaba aparentemente solo a esa entidad. Porque resulta que la factura 03, 04, 05, 06, todas estaban ahí en los registros contables. Qué raro, ¿no? Le compran todo a la misma entidad y parece que esa entidad, el único cliente que tiene es el proyecto que estamos auditando. Vean, la condición es, ¿y será que realmente le estamos comprando al Rapidín? Es más, ¿será que el Rapidín existe? Entonces dirá, eso no es otra cosa que tener una mente inquisitiva. Evaluar, vean, la evidencia, los documentos, pero como alguien diría, ir inclusive más allá de lo evidente. ¿Han visto esa serie de dibujos animados que se llama Los Thundercats? Hay un señor que agarra una espada y dice, quiero ver más allá de lo evidente, quiero ver más allá de lo que los mortales ven más o menos. Vean, y eso es en esencia el aplicar esa mente inquisitiva. Tienen que estar alertas. Alertas, ¿qué significa? Que hay que cuestionar la evidencia. Hay que cuestionar a veces hasta la validez de los documentos. Vean, cuando las facturas se emitían de manera manual,
Antes yo inclusive agarraba y me tocaba ver una factura y veía el reverso de la factura. Y me decían, ¿y para qué está viendo el reverso? Ah, es que cuando una persona emite una factura con una copia, con un papel carbónico, normalmente atrás del papel queda marcado el carbónico. Entonces, el rato que por ahí la factura no tenía la impresión del carbónico atrás, obviamente uno empezaba a dudar y decía, esta factura puede ser adulterada o puede ser una factura duplicada o clonada, porque no hay evidencia de que aquí exista que el emisor haya registrado la copia del documento como la norma pide. Obviamente, el rato que ahora las facturas son electrónicas o las facturas son digitales, ya no hay forma de hacer esa prueba. Pero dirán, ah, pero ahora hay otros procedimientos que podemos aplicar. Y entonces vean, eso de estar alertas es fundamental para poder identificar los fraudes. Y por supuesto, ser cuidadosos. Dirán, ser cuidadosos es poder identificar situaciones inusuales, situaciones medias raras, evitar globalizar las condiciones dentro de la auditoría, utilizar supuestos fallidos, evitar aceptar la evidencia como si toda fuera válida y nada más, y aceptar todo lo que nos digan como que todo lo que digan debe ser lo que yo debo creer. Eso es, en esencia, dirán, aplicar el escepticismo profesional. Saldremos de la reunión, vamos a volver a ingresar para terminar nuestra clase. Vuelvan a entrar. Es aplicar el escepticismo profesional. Y entonces ustedes se encontrarán con una diversidad de condiciones particulares que podrían aparecer a lo largo de su vida profesional, que seguramente de a poquito van a ir desarrollando ese juicio, ese criterio, pero también dirán ustedes, también vamos a ir desarrollando nuestra capacidad de establecer indicadores, factores que nos permitan en algún momento identificar factores de fraude. Esa no es una condición que la podamos aprender a través de los libros. Es una condición, dirán, que la vamos a ir aprendiendo de a poco a medida que vayamos ejerciendo nuestra profesión. Ahora bien, una vez que nosotros identificamos los riesgos, dirán, ya hemos hablado que el riesgo inherente incluye el riesgo propio del negocio, pero también incluyen los riesgos de fraude. Obviamente está la condición de que seguramente tenemos que tratar de establecer esa condición y definir el cómo funciona. Un elemento del cual vamos a partir, dirán, es vamos a primero recopilar información. Obviamente, partiendo de obtener información sobre el marco sobre el cual se preparan los estados financieros, obteniendo información sobre la naturaleza de la entidad, sus objetivos, su cultura, sus operaciones, que todos esos los hemos definido como que son, dirán ustedes, fuentes de riesgos inherentes. Pero una vez que hayamos identificado esas fuentes y hayamos recopilado la información, sobre eso tenemos que diseñar, realizar y documentar procedimientos de valoración de riesgos. Y entonces dirán, ¿qué es lo que vamos a hacer? Seguramente primero vamos a hacer el entendimiento de la entidad, que es lo que en esencia la norma requiere, pero ese entendimiento de la entidad necesariamente tenemos que documentarlo, tenemos que plasmarlo en documentos que se convertirán en papeles de trabajo. Además, dirán ustedes, esos papeles son documentos. Esos documentos los tenemos que inspeccionar. Pero no basta con solo inspeccionar los documentos. A veces también tenemos que indagar con el personal de la entidad con relación a las condiciones particulares de la información que estamos obteniendo. Pero también tenemos que reunirnos dentro del equipo del encargo para discutir las condiciones que cada uno hemos ido identificando a lo largo del desarrollo de la auditoría. Cuando decimos discutir no es que nos vamos a pelear, es que vamos a intercambiar información entre los miembros o, dirán ustedes, entre quienes somos parte del equipo de trabajo de la auditoría. Y por supuesto dirán, entonces, entre que indagamos, entre que
inspeccionamos documentos, por ahí también inspeccionamos la forma en la cual la empresa desarrolla sus actividades. Esos son los principales procedimientos de valoración de riesgos. Pero también está la discusión dentro de los miembros del equipo del encargo. Y sin embargo dirán, es como que obtenemos información, identificamos los riesgos y a partir de identificar los riesgos, ahora no nos vamos a concentrar en todos los riesgos, sino en aquellos que tienen efecto o sobre los estados financieros o sobre partes importantes de los estados financieros. Por lo tanto, para cada factor de riesgo que podría implicar, estoy hablando en potencial, la existencia de una incorrección, entonces dirán, a partir de cada factor de riesgo, tenemos que relacionar ese factor ya sea con la generalidad de los estados financieros o con áreas específicas de los estados financieros. Las áreas específicas de los estados financieros pueden a veces ser el saldo de una cuenta o pueden ser una clase de transacción. O finalmente, al hablar de la generalidad de los estados financieros, por ahí esa incorrección afecta a todos los estados financieros en su conjunto. O otra vez dirán, o por ahí solo afecta a unas partes. Y cuando hablamos a nivel de los saldos de cuenta y las clases de transacciones, inclusive dirán, por ahí ni siquiera solo vamos a llegar a ese nivel, vamos a entrar un poquito más para ver con qué aseveración específica de los estados financieros tiene relación ese factor de riesgo. Y entonces por ahí nos vamos a encontrar con que podemos preparar una planillita. Esta está sacada de la guía, si mal no recuerdo, donde dirán, podemos encontrar diferentes fuentes de riesgo a nivel de los objetivos de la entidad, de la naturaleza de la entidad, dirán, a ver, aquí había un montón de factores que hemos visto hace un par de clases. Entre los diversos factores dirían, vean, aquí están los objetivos de la entidad, aspectos del entorno, de la naturaleza, indicadores, políticas contables, control interno. Entonces por ahí ya tengo una idea de en qué aspectos tengo que concentrar mi atención. Aquí, por ejemplo, a nivel de los objetivos de la entidad, me encuentro con que una fuente de riesgo es que durante este año se ha realizado la introducción de un nuevo producto dentro, dirán ustedes, el portafolio de productos que tiene la empresa. ¿Qué podría haber implicado? ¿Qué impacto podría tener esa introducción de un nuevo producto en los estados financieros? Si no tuviera efecto, no me interesa. Ahí terminó, se dan cuenta. Pero si tuviera un efecto, la pregunta es, ¿y dónde pudiera afectar eso? Por ejemplo, si se trata de un nuevo producto, eso podría generar que pudiera, no estamos diciendo que exista, pudiera realizarse una inadecuada asignación de los costos y la medición del inventario. Podría haber, por lo tanto, un error en el valor de los inventarios. Al decir un error dirán, ¿y a qué cuenta va a afectar? Específicamente a la cuenta del inventario. Pero llegado el momento alguien me diría, pero a la cuenta del inventario tiene varias aseveraciones. Sí, un ratito, de manera específica a una de sus aseveraciones que es la medición. Porque el inventario puede existir, puede ser íntegro, puede ser exacto, pero por ahí el valor que le han asignado no es el correcto. Entonces solamente afecta a una de sus aseveraciones, que es la medición. Otra vez dirían, la introducción de ese nuevo producto, vean, un mismo factor de riesgo puede generar diferentes impactos, varios impactos de manera simultánea. Por ejemplo, que nuevas metodologías y sistemas de costos y fijación de precios podrían crear oportunidades para que ocurra un fraude. Otra vez dirían, obviamente puede haber la condición de que a partir de la existencia de un nuevo producto se podría manipular la información para determinar o costos que están o por arriba o por abajo de lo que deberían, y eso puede afectar la exactitud, otra vez, ¿de qué? Del inventario. O por ahí ese mismo factor podría generar el hecho de que para poder introducir ese nuevo producto, la entidad por ahí tuvo que recabar financiamiento y al recabar financiamiento con un nuevo producto, por ahí si ese producto no fue de la aceptación, vean, estoy especulando, ¿no ve? No fue de la aceptación que la empresa esperaba, por ahí no se ha podido vender y al no poderse vender no se han generado los flujos de efectivo necesarios tal vez para pagar la deuda que la empresa ha obtenido. Entonces podría ser que si la empresa no está cumpliendo ciertas condiciones que se llaman covenants en la otorgación de los créditos,
entonces podría ser que en un momento o nos suspendan el crédito o nos ejecuten las garantías. ¿Qué podemos hacer para evitar eso? ¿O qué podría hacer la empresa en todo caso? Tal vez la empresa está revelando información inadecuada sobre el cumplimiento de esas condiciones crediticias. O por ahí dirán ustedes, por ahí la empresa quiere realmente cumplir con esos convenios y entonces está manipulando los estados financieros. Ahora dirán, el rato que está manipulando, ¿qué podría hacer la empresa? Puede aumentar sus ingresos, puede disminuir sus gastos. Si aumenta los ingresos, seguramente aumenta también los activos, tal vez disminuye los pasivos. Si por el otro lado está disminuyendo los gastos, podría ser que está aumentando los activos o está disminuyendo los pasivos. Entonces ahí el error puede estar en cualquier parte. En cualquier parte es un error a nivel general de los estados financieros. Y entonces vean, un mismo efecto, dirán, un mismo hecho, un mismo evento, puede generar diferentes factores de riesgo. Y obviamente esos diferentes factores de riesgo tener diferente impacto en los estados financieros. En otro factor que podría ser la naturaleza de la entidad, nos encontramos con que el contador, por ejemplo, aparentemente no tiene un entrenamiento apropiado. Y alguien diría, ¿cómo puedo haber establecido eso? Voy a inspeccionar los files de personal de la entidad y me encuentro con que el contador es un ingeniero comercial. No tengo nada contra ellos, ¿sí? Pero es un ingeniero comercial. Y uno diría, un ingeniero comercial, de acuerdo a lo que yo sé, algo de contabilidad aprende, pero no es un experto, no es como un contador público, no es como un contador general ni siquiera. Entonces, por ahí, ese contador, vean, por ahí, no estoy diciendo que es, estoy diciendo por ahí, no tiene la competencia o el entrenamiento apropiado. ¿Qué podría ocasionar eso? Que tal vez ese señor se equivoque y existan errores. ¿Y dónde? En cualquier parte de los estados financieros. Otra vez, ese será un riesgo generalizado a nivel del estado financiero. O por el desconocimiento que este señor tiene, por ahí hay personas que aprovechan de eso y encuentran una oportunidad para generar un fraude, otra vez, en cualquier parte de los estados financieros. Y entonces así me puedo encontrar con una infinidad de factores de riesgo, pero vuelvo a repetir, no me interesan todos aquellos factores de riesgo, sino aquellos que podrían tener un efecto sobre los estados financieros, o a nivel general de los estados financieros, o a nivel de una clase de transacción o saldo de cuenta, y si fuera así, inclusive dentro de eso, a nivel específico de una aseveración dentro de los estados financieros. Y entonces dirán, podemos encontrar infinidad de factores de riesgo. Por ejemplo, vean, esta es la misma planillita, solamente que ahora dirán, esta es la que yo utilizo en mi oficina, por ejemplo, donde otra vez tenemos los eventos o factores de riesgo, tenemos el cómo podrían impactar a los estados financieros también, pero esta partecita está dividida en dos. Aquí dice área afectada y es, vean, está la cuenta y está la aseveración. Aquí lo único que nosotros hacemos es poner si eso tiene que ver a nivel general del estado financiero o de una cuenta y obviamente por separado la aseveración a la cual afecta. Entonces vean, por ejemplo, de acuerdo a las condiciones que nosotros conocemos en este momento, nos dicen que hay una recesión en nuestra economía. Esa recesión en la economía seguramente podría hacer que las empresas no están vendiendo en los niveles que normalmente lo harían o lo que han estimado. O finalmente se han vendido, por ahí no están pudiendo cobrar. ¿Por qué? Porque si hay recesión en la economía, vean, una empresa, por decirles una librería, vende sus productos, esos productos, no la librería, la productora de papel, supongamos, o de cuadernos. Esa fábrica de papel o de cuadernos le vende los cuadernos a la librería y por ahí le otorga un cierto periodo para la cobranza. Dado que este mes las clases fueron virtuales, por ella ustedes ni apuntes están tomando, no han usado ni su cuadernito, ¿no ve? Y entonces llega el momento en que la librería no ha vendido los cuadernos. Es más, vean, hace un par de días veía una noticia donde decían que todas las empresitas que están cerca de la universidad y donde ellos decían, nos estamos muriendo de hambre porque cerraron las universidades, están en clases virtuales y no hemos podido vender lo mismo que vendíamos. Y los señores que venden tucumanas, los que venden salteñitas, cerca de la universidad, exactamente lo mismo. Dicen, nuestros niveles de ingreso han bajado un montón, casi no vendemos, porque nuestro principal usuario son los universitarios.
Y entonces vean, si esas personas compraron a crédito, ahora no están pudiendo vender sus productos. Como no pueden vender, no generan liquidez para pagar sus deudas. Entonces, esa recesión de la economía podría generar una dificultad en la cobranza de los clientes. ¿Qué cuenta se va a ver afectada? A las cuentas por cobrar. ¿Y si las cuentas por cobrar en qué? En el hecho de que tal vez no me paguen. Entonces es el deterioro de las cuentas por cobrar. Eso afecta específicamente la aseveración de medición. Ese mismo factor que es la recesión de la economía podría, por ejemplo, generar otro tipo de efecto en el hecho de decir, no estamos pudiendo vender nuestros inventarios. Si nuestros inventarios no los vendemos y tal vez se tratan de productos perecederos, esos inventarios también se van a deteriorar. Otra vez, ¿dónde afecta eso? A la cuenta del inventario, a la aseveración de la medición. Por ahí ven, hay un crecimiento continuo de las operaciones pese a la recesión de la economía. Uno dice, interesante, o sea, está creciendo el negocio, pero hay una recesión en la economía. ¿Dónde podría afectar eso? A que si yo no puedo, llegado el momento, vender los productos o no puedo tal vez cobrar por las ventas que realizo, no voy a poder cumplir las condiciones contractuales establecidas en los préstamos que yo he requerido al banco. Por lo tanto, llegado el momento, tal vez tenga que manipular ese gerente los estados financieros y el error puede estar en cualquier parte. Entonces ahí será generalizado a nivel de los estados financieros. Por ahí vean, puedo encontrarme con, así como identificamos factores tal vez relacionados con, dirán, aquí específicamente el negocio, también puedo identificar factores relacionados con aspectos de fraude. Por ejemplo, una empresa o un gerente puede querer minimizar una carga tributaria, o sea, quiere pagar menos impuesto. Entonces, si quiere pagar menos impuesto, el gasto, dirán ustedes, va a tener que o aumentar sus gastos o disminuir sus ingresos. Por lo tanto, la condición será, puede afectar a los ingresos y si afecta a los ingresos, tal vez las cuentas por cobrar o a los gastos y las cuentas por pagar. ¿Qué podría afectar dentro de estas cuentas? Primero, que tal vez no se contabilicen todas las transacciones o no son todas las que se han contabilizado. Eso es la integridad. Muchas de las transacciones podrían ser fantasmitas, esa es la existencia, o tal vez no corresponden al periodo contable, exactitud. O por ahí dirían, ese mismo efecto de minimizar la carga tributaria, por ahí lleva a la condición de que hay comprobantes de contabilidad que no están autorizados para manipular los estados financieros. Y si fuera así, eso ya es generalizado a nivel de los estados financieros. También pueden haber oportunidades. ¿Qué pasa si vamos a una empresa donde existen inventarios de productos pequeños pero que son de gran valor? ¿Qué podría ocasionar que esos productos sean sustraídos por los empleados o por terceras personas? ¿Dónde va a afectar eso? Al valor del inventario, pero no solo al valor del inventario, sino también a la existencia y la integridad de esos inventarios. O finalmente a una racionalización, una justificación, una baja moral por parte de los trabajadores temporales del área comercial. Como a estos señores no les importa el negocio, se pueden robar ciertos productos o pueden quedarse con el dinero de las cobranzas y no depositarlo en las cuentas de la empresa. ¿Dónde, en qué cuentas puede afectar eso? En la cuenta del inventario, en la cuenta del efectivo. ¿Con qué tiene que ver? Con la existencia y la integridad de todos esos recursos. Entonces dirían, todo eso, ¿con qué tiene que ver? Con la condición particular de haber identificado riesgos inherentes. Y entonces dirán, una vez que identificamos los riesgos, ¿qué viene ahora? Aquí solamente hemos identificado los riesgos, pero no basta con solo identificar. Una vez que hemos identificado los riesgos, tenemos que valorar los riesgos. Entonces, la siguiente clase vamos a ver cómo habiendo identificado los riesgos, luego tenemos que valorar los riesgos. Una condición importante. Puede que las clases sean virtuales. Yo aún así espero que ustedes en cada clase estén ahí al lado de su celular, su computador o lo que fuera donde están escuchando la clase, que estén al lado de su guía y estén haciendo el seguimiento de su guía, rayando, marcando como lo hacen en clases, porque terminamos esto y vamos a dar control de lectura, no importa si es virtual o es en la universidad, pero vamos a hacer de cuenta que nuestras clases son de la misma forma y se supone que ustedes están leyendo cada capítulo que vamos a avanzar. Por favor, no se descuiden.
Además que terminamos esto y ya tenemos nuestro primer examen parcial. Y es un montón que se supone ustedes deben leer para poder estar preparados. No se descuiden, por favor. No piensen que porque estamos casi 2, 3 semanas en clases virtuales, no estamos avanzando lo mismo. Estamos haciendo exactamente lo mismo y por lo tanto el nivel de exigencia va a ser exactamente el mismo también. ¿Alguna pregunta que tengan? Ok. Quedado claro, licenciado. Perfecto. Entonces nos vemos el día miércoles. Tengan un buen resto del día. Hasta luego, licenciado. Chao, muchachos.